Quiero que escuches esa historia hasta el final, porque puede ser la historia que te despierte. Imagínate vivir todos los meses con una sensación horrible en el pecho. Cobras y aún así sientes que el dinero desaparece como si tuviera piernas. Trabajas, te esfuerzas, aguantas cansancio, presión y problemas, pero al final del mes todo vuelve a lo mismo. Cero. Esta es la historia de Carlos, un hombre normal, un hombre que no nació rico, no tenía contactos, no tenía suerte, y durante años creyó que su destino era sobrevivir, no vivir. Carlos tenía 34 años cuando su vida empezó a romperse por dentro. No fue un desastre de un solo día, fue peor. Fue lento, silencioso, doloroso. Trabajaba en una fábrica y ganaba $900 al mes. Para muchos eso parecía suficiente, pero la realidad de Carlos era otra. Cada mes recibía su sueldo con esperanza y cada mes veía cómo ese dinero se evaporaba antes de que terminara la semana. Renta, $350. Comida y servicios, $280. Transporte, $80. Deudas viejas, $120. Y de pronto ya no quedaba casi nada. Después de todos sus gastos, Carlos se quedaba con apenas $70 para vivir todo un mes. $70. Un mes completo. Una vida entera apretada contra la pared. Pero lo peor no era solo la falta de dinero. Lo peor era la deuda. Carlos tenía 3 tarjetas de crédito y entre todas había acumulado $4,500 de deuda. Cada vez que veía esas cifras sentía que el corazón se le hundía más. Por las noches no descansaba, dormía mal, pensaba demasiado, imaginaba llamadas de cobro, cuentas vencidas, emergencias imposibles de pagar. A veces se quedaba mirando el techo pensando, tal vez este es mi destino, tal vez yo no nací para avanzar. Y cuando una persona empieza a pensar así, ya no solo está endeudada en el bolsillo, también está endeudada en la mente. Carlos comenzó a creer que el dinero nunca sería para él, que unos nacen para tener y otros nacen para aguantar, que la riqueza era para otros y que él solo tenía que resignarse. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, pasó algo que cambió su vida para siempre. Un día, sentado en la cafetería del trabajo, comiendo un sándwich que había llevado de casa porque no podía gastar más, escuchó una conversación entre 2 compañeros. Uno de ellos dijo algo que Carlos no pudo olvidar. Invertí $50 hace 6 meses y hoy ya tengo 67. Carlos levantó la mirada. No podía creerlo. Dinero creciendo solo, sin trabajar horas extra, sin cambiar de empleo, sin esperar un milagro. Se acercó y preguntó una sola cosa. ¿Cómo hiciste eso? Y la respuesta que recibió le abrió una puerta que nunca había visto, porque ese día Carlos entendió algo que cambiaría su vida. No estaba condenado a vivir atrapado, solo estaba atrapado porque aún no conocía el camino. Carlos no pudo dormir esa noche. La frase de su compañero se le quedó dando vueltas en la cabeza una y otra vez. Invertí $50 y ahora tengo 67. Para algunos eso no significaba nada, pero para Carlos significó esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que había olvidado, la sensación de que quizás su vida todavía podía cambiar. Esa noche abrió Google y empezó a buscar todo lo que pudo. Vio videos, leyó artículos, se quedó mirando la pantalla con los ojos cansados, intentando entender cómo era posible que el dinero pudiera crecer sin que una persona tuviera que destruirse trabajando más horas. Y entonces tomó una decisión radical. Iba a empezar, aunque no supiera todo, aunque tuviera miedo, aunque estuviera quebrado. Abrió una cuenta de inversión, pero había un problema. Carlos no tenía dinero sobrante, no tenía ahorro, no tenía respaldo, no tenía margen. Estaba viviendo al límite. Así que hizo algo que la mayoría de las personas nunca hace. Dejó de preguntarse ¿cómo gano más? Y empezó a preguntarse ¿en qué se está yendo mi dinero? Y ahí comenzó el verdadero cambio. Durante una semana completa revisó cada gasto, uno por uno, sin mentirse, sin excusas, sin justificar nada. Y lo que descubrió lo dejó helado. Gastaba $45 al mes en café. Gastaba $30 en suscripciones que ni siquiera usaba. Gastaba $25 en comida por delivery que no necesitaba. En total, estaba perdiendo $100 al mes en cosas pequeñas, pero constantes. $100. Eso era más de lo que le quedaba después de pagar todo. Eso era la prueba de que su problema no era solo cuánto ganaba, sino cómo estaba manejando lo poco que tenía. Y en ese momento entendió algo brutal. No era pobre por ganar poco, era pobre porque su dinero se escapaba sin control. Esa noche, Carlos tomó una decisión que le cambió la mente para siempre. Voy a cortar todo lo innecesario y cada peso que libere lo voy a poner a trabajar. No fue fácil,
le dolió dejar ciertos hábitos, le costó renunciar a pequeñas comodidades, pero entendió que la comodidad de hoy podía convertirse en la cárcel de mañana. El primer mes invirtió $100. No era una fortuna, no era espectacular, no era algo que impresionara a nadie, pero era el inicio. Entró a su aplicación, compró un fondo indexado y esperó. Pasaron 30 días, su ganancia fue de apenas $0,43, 43 centavos. Muchos se habrían burlado, muchos habrían dicho, ¿para esto tanto esfuerzo? Eso no sirve, mejor me gasto ese dinero y ya. Pero Carlos no, porque Carlos entendió algo que muy pocos entienden a tiempo. Las grandes transformaciones siempre empiezan pequeñas. Un árbol enorme no nació grande, una fortuna no aparece de la nada. Una vida libre no se construye en un día, se construye con decisiones pequeñas, repetidas una y otra vez. Entonces siguió. Mes 2, otros $100. Total invertido, $200. Mes 3, otros $100. Total invertido, $300. Y aunque el dinero seguía siendo poco, algo dentro de él ya estaba creciendo más rápido que sus inversiones, su mentalidad. Por primera vez en su vida, Carlos no estaba solo sobreviviendo, estaba construyendo. Y lo que pasó después fue todavía más importante. Porque cuando por fin vio que el dinero podía crecer, decidió no detenerse ahí. Carlos ya no era el mismo, algo dentro de él había cambiado. Ya no veía el dinero como algo que venía y desaparecía. Ahora lo veía como una herramienta, como algo que podía crecer si lo trataba con inteligencia. Después de varios meses invirtiendo, entendió una verdad incómoda. Invertir estaba bien, pero no era suficiente. Si quería cambiar su vida de verdad, necesitaba hacer algo más. Necesitaba aumentar sus ingresos. Y ahí fue donde tomó otra decisión clave. En lugar de usar su tiempo libre para descansar o distraerse, empezó a buscar oportunidades. Vio videos, aprendió, observó lo que otros estaban haciendo y encontró algo simple pero poderoso: comprar barato y vender más caro. Empezó con lo que tenía en casa, vendió ropa que ya no usaba, vendió objetos olvidados, cosas que llevaban años acumulando polvo. Primer mes, $80. Segundo mes, $120. No era mucho, pero era diferente. Por primera vez, Carlos estaba generando dinero fuera de su trabajo. Y entonces tuvo una idea que lo cambió todo. ¿Y si esto lo hago de forma intencional? Empezó a ir a mercados, a buscar productos baratos, a entender qué se vendía y qué no. Compraba por $5 y vendía por 10, 12 o más. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a crear un sistema. Hacía entre 20 y 30 ventas al mes y de repente estaba ganando entre $150 y $180 extra. Ahora su realidad era otra. Su trabajo le daba $900. Sus inversiones empezaban a generar dinero y su pequeño negocio le sumaba más ingresos. Por primera vez, Carlos tenía múltiples fuentes de dinero y eso cambió todo. Pero aquí viene el giro que nadie te cuenta. Un día el mercado cayó, sus inversiones bajaron, el dinero que había ganado empezó a disminuir y por un momento el miedo volvió. Esa voz en su cabeza regresó. ¿Ves? Esto no funciona, vas a perderlo todo. Vuelve a lo seguro. Ese era el momento donde la mayoría abandona. Ese es el punto donde la mayoría regresa a la misma vida de siempre. Pero Carlos hizo algo diferente. No vendió, no huyó, no entró en pánico. Respiró y recordó por qué había empezado. No estaba invirtiendo para ganar rápido, estaba construyendo libertad. Así que hizo lo más difícil de todo. Continuó. Siguió invirtiendo, siguió vendiendo, siguió aprendiendo. Y esa decisión fue la que lo separó del resto. Hoy, 5 años después, Carlos tiene 37 años. Ya no trabaja en la fábrica, no porque no pueda, sino porque no lo necesita. Sus ingresos ahora vienen de diferentes fuentes. Consultor independiente, $1,200. Inversiones, $380. Negocio de reventa, $450. Ingresos digitales, $200. Total, más de $2,200 al mes. Pero lo más importante no es el dinero, es la libertad. Carlos puede decidir, puede descansar, puede ayudar a su familia, puede vivir sin miedo constante. Sus deudas desaparecieron, tiene ahorros, tiene inversiones, tiene control. Y todo empezó con una decisión pequeña. Ahora escúchame bien, porque esta parte es para ti. Carlos eras tú hace 5 años. Tenía miedo, tenía dudas, tenía excusas. No tengo dinero, no sé cómo empezar, es muy arriesgado, tal vez después. Pero un día dejó de esperar y empezó. No porque todo estuviera perfecto, sino porque estaba cansado de seguir igual.
Y ese cansancio se convirtió en acción. Ahora tú tienes dos opciones: seguir viendo videos, motivarte por un momento y mañana volver a la misma vida, o hacer algo diferente. Hoy, no mañana, no el próximo mes. Hoy. Empieza pequeño, pero empieza. Porque la diferencia entre el que cambia su vida y el que sigue atrapado no es la suerte, es la decisión. Así que haz esto. Porque el cambio no empieza cuando tienes dinero, empieza cuando decides. Y si esta historia te hizo pensar, si sentiste que algo dentro de ti despertó, entonces hazlo visible. Dale like a este video, suscríbete y escribe en los comentarios: voy a empezar hoy, porque quiero verte en unos años, no sobreviviendo, sino viviendo de verdad.